Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Jackson Miller, un exigente multimillonario conocido por su temperamento implacable, acababa de pasar una semana infernal. Entre reuniones estresantes y decisiones que podían costar millones, solo soñaba con una cosa: entretenimiento, una forma de escapar de la presión. Cuando su asistente le sugirió contratar a una nueva asistente personal, aceptó, pensando que una elegante presencia femenina añadiría un poco de distracción a sus monótonos días. Para divertirme, murmuró con una sonrisa irónica. Así llegó Sophia Carter, una joven de mirada penetrante y un pasado misterioso, aparentemente sencilla y reservada. Jackson, seguro de su control sobre cada situación, no imaginaba que este encuentro revolucionaría su vida. Desde el primer día, Sophia demostró una notable atención al detalle, anticipándose a sus necesidades incluso antes de que las expresara. Entonces llegó esa fatídica noche. Mientras Jackson trabajaba hasta tarde en su ático, ocurrió un incidente imprevisto, un cortocircuito seguido de un incendio inminente. Presa del pánico, intentó escapar, pero el humo ya lo asfixiaba. Fue entonces cuando Sophia, con una calma y una valentía increíbles, intervino, guiando a Jackson fuera de peligro y salvándole la vida. En ese preciso instante, Jackson comprendió que lo que había tomado por una simple distracción era en realidad un encuentro providencial. La mujer que había contratado, por diversión, acababa de demostrarle que era mucho más que una simple empleada, era su ángel de la guarda, quien acababa de cambiar el curso de su destino. Jackson Miller nunca había sido de los que se dejaban sorprender. Cada detalle de su vida, cada persona a su servicio, cada nombramiento, estaba cuidadosamente orquestado. Sin embargo, esa mañana, algo inesperado acababa de ocurrir. Su asistente, Mark, le había hablado de una joven que había solicitado un puesto de asistente personal. Tiene experiencia, es eficiente, y tiene una personalidad que podría gustarte, añadió con una sonrisa pícara. Jackson arqueó una ceja, intrigado pero escéptico. Cuando Sophia Carter entró por la puerta de la oficina, no intimidaba ni era pretenciosa. Su porte era sencillo pero refinado, su mirada directa pero extrañamente amable. Extendió la mano a modo de saludo. Jackson la miró un instante, casi sorprendido por la tranquila confianza que irradiaba. «Soy Sophia Carter, para la entrevista», dijo con calma. Jackson sonrió por primera vez en días. «Muy bien, Sophia. Tomémonos un café y hablemos un poco sobre lo que quiero en un asistente personal». Durante la entrevista, Sophia respondió a cada pregunta con precisión, anticipándose a las necesidades de Jackson incluso antes de que las formulara. No solo prometió eficacia, la demostró. Jackson, acostumbrado a que le halagaran el ego, quedó impresionado por su autenticidad e inteligencia. A última hora de la mañana, tomó una decisión impulsiva. «Empieza mañana». Se permitió una sonrisa irónica. «Y, entre nosotros, Sophia, te advierto que este trabajo será exigente, pero espero que puedas hacerme los días un poco más interesantes». Sophia asintió, sin mostrar preocupación alguna. Jackson aún desconocía que, al aceptar este puesto, no solo gestionaría su agenda, sino que pronto se convertiría en quien le salvaría la vida, literalmente. Lo que pensó que sería una simple distracción para romper la monotonía de sus días, muy rápidamente se convertiría en una serie de acontecimientos inesperados y dramáticos. El primer día de Sophia en Jackson's comenzó como estaba previsto, anotó cada detalle, organizó su horario y anticipó las necesidades de Jackson incluso antes de que las expresara. Pero detrás de esta rutina, algo inesperado se estaba gestando. Jackson, absorto en sus archivos financieros, no notó de inmediato las señales inusuales en su ático. Cables sueltos, un olor extraño proveniente del sótano, fugaces destellos eléctricos, nada que, visto por separado, hubiera alertado a nadie, pero Sophia presentía que algo andaba mal. Mientras colocaba el café en el escritorio de Jackson, echó un vistazo rápido al cableado eléctrico. Su experiencia previa en situaciones inesperadas, que mantuvo en secreto, la hizo fruncir el ceño. «Señor Miller, creo que hay un problema con el circuito principal»,
dijo con calma. Jackson arqueó una ceja, divertido. ¿Algún problema? Sofía, este edificio es nuevo, y dudo que unos cables sueltos puedan suponer algún peligro para mí. Pero Sofía permaneció imperturbable. Prefiero prevenir que curar, señor. Es mejor que alguien lo revise antes de que la cosa se agrave. Jackson, un poco molesto pero curioso, decidió no insistir. Sin embargo, una pequeña parte de él empezó a preguntarse por qué Sofía siempre parecía notar detalles que él mismo pasaba por alto. Negó con la cabeza. Después de todo, la había contratado, por diversión, y hasta ahora, solo había cumplido esa función. Más tarde ese día, mientras trabajaba hasta tarde en su oficina, se oyó un leve crujido. Sofía, que pasaba por allí para dejar unos archivos, percibió de inmediato el olor a humo. Se le encogió el corazón, sabía que no era un simple incidente. Se acercó rápidamente a Jackson. Señor Miller, tenemos que salir ya. Jackson la miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Una alarma? No es nada, tengo que terminar este informe. Sofía no perdió ni un segundo. Confíe en mí, señor. Sígame. Lo que aún no sabía era que esa noche cambiaría su vida para siempre. Lo que creía un simple juego de seducción, una distracción, revelaría el verdadero valor de Sofía, coraje, inteligencia y una capacidad de actuar bajo presión que ningún multimillonario podría haber anticipado. Caía la noche en el ático de Jackson Miller cuando Sofía percibió el peligro inminente. El crepitar eléctrico que había notado antes se intensificaba, y una fina columna de humo comenzaba a elevarse del circuito principal. Sabía que faltaban solo unos minutos para que la situación se volviera crítica. Jackson, absorto en sus archivos, no notó nada. Sofía, te aseguro que puedo con esto, empezó, pero se le quebró la voz cuando una chispa surgió detrás de él, iluminando brevemente la habitación con un resplandor naranja. El humo empezó a llenar la oficina. No. No hay tiempo para discutir. Exclamó Sofía, agarrando a Jackson del brazo. Lo jaló hacia la salida con una fuerza silenciosa pero decidida. Jackson, sorprendido y ligeramente asustado, se dejó guiar a su pesar. A medida que el fuego se intensificaba en el ático, Sofía encontró la ruta más segura hacia la escalera de incendios. Cada segundo contaba. Mantuvo la calma, repasando mentalmente los protocolos de seguridad que había aprendido en emergencias anteriores, protocolos que nunca había compartido con nadie. «Quédate detrás de mí», gritó, y Jackson se dio cuenta de que nunca se había sentido tan vulnerable. Estaba acostumbrado a controlarlo todo en su vida, pero ahora dependía completamente de ella. Afuera, el aire fresco de la noche contrastaba marcadamente con el calor sofocante y el humo del ático. Jackson contuvo el aliento y, por primera vez, miró a Sofía con una mezcla de gratitud y asombro. Me salvaste la vida». Sofía esbozó una leve sonrisa, pero su expresión permaneció seria. «Podrías haberme ignorado cuando te advertí. Por eso tuve que actuar». Jackson sintió entonces una emoción que nunca había conocido, humildad mezclada con admiración. Lo que había tomado por un simple empleado, por diversión, se había convertido en el ángel guardián que no sabía que necesitaba. Esa noche, se creó entre ellos una conexión invisible pero poderosa. Jackson comprendió que acababa de conocer a alguien que no solo era capaz de gestionar su agenda o atender sus caprichos, sino que podía cambiar el rumbo de su vida. Y Sofía, en silencio, supo que este era solo el comienzo de una relación llena de retos, tensiones y verdades ocultas, una relación que transformaría la vida de ambos para siempre. Los días posteriores al incendio fueron extrañamente silenciosos para Jackson. Su ático había sido reparado, los circuitos reemplazados, y aún así algo había cambiado en su vida diaria. No podía dejar de pensar en Sofía. Cada mañana, cuando ella entraba en la oficina, sentía una extraña mezcla de admiración y preocupación. Nunca había buscado ser el centro de atención, y sin embargo, tras el incidente, se había vuelto indispensable. Jackson se dio cuenta de que había creído contratar a una simple asistente para su diversión, pero que en realidad, se había convertido en su pilar invisible. Sofía, por su parte,
continuó su trabajo con el mismo rigor y discreción. Se anticipaba a sus citas, preparaba sus documentos, e incluso cuando él parecía molesto o impaciente, sabía exactamente qué hacer para aliviar la tensión. Había comprendido algo que Jackson, a pesar de su riqueza e inteligencia, nunca había comprendido del todo: el control absoluto era solo una ilusión. Una tarde, mientras la observaba organizar una compleja agenda para la semana siguiente, Jackson sintió una punzada de curiosidad y de intriga que nunca antes había sentido. «Sofía», empezó vacilante, «¿cómo sabes siempre exactamente lo que necesito?» Sofía levantó la vista, tranquila y serena. «No estoy adivinando, señor. Estoy observando. Estoy prestando atención a detalles que otros pasan por alto». Jackson sonrió levemente, impresionado a pesar suyo. Pero tras esa sonrisa, una parte de él empezaba a preocuparse: si ella podía anticipar todo esto, ¿qué otras habilidades aún poseía? Este pensamiento lo inquietó, pero también despertó algo nuevo: respeto, curiosidad y, sin admitirlo, genuina admiración. Comprendió que Sofía no solo era útil, se había vuelto indispensable. Y este extraño sentimiento, una mezcla de dependencia y asombro, pronto ocuparía un lugar mucho más importante en su vida. Jackson, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. Sabía que ya no podía ignorar la fuerza silenciosa y el coraje modesto de Sofía. La joven que había contratado, por diversión, se estaba convirtiendo en mucho más que eso: una presencia inevitable, capaz de cambiar su mundo para siempre. Unas semanas después del incendio, Jackson pensó que la amenaza había terminado. Su ático estaba seguro, los sistemas eléctricos reforzados, y Sofía seguía gestionando sus días con una eficiencia formidable. Pero el destino parecía tener otros planes. Una noche, mientras Jackson trabajaba hasta tarde en un proyecto confidencial, recibió una llamada anónima. Una voz fría y amenazante susurró: «¿Crees que estás a salvo, Miller? Pero esto es solo el principio». Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. El corazón de Jackson se aceleró. Un miedo que nunca había conocido realmente resurgió. Se giró hacia Sofía, quien acababa de dejar sus archivos sobre el escritorio. Ella notó la tensión de inmediato. «Señor, ¿qué está pasando?», preguntó con calma, pero con una vigilancia que delataba su experiencia pasada. Jackson le contó sobre la llamada. Sofía frunció el ceño y se levantó para revisar los sistemas de seguridad del ático. Sabía que no debía subestimar una amenaza, ni siquiera una vaga. Su mirada se tornó decidida: protegería a Jackson, pasara lo que pasara. Poco después, un leve ruido proveniente del piso de abajo alertó a Sofía. Agarró a Jackson del brazo. «Sígame, señor. Es hora de irnos de aquí». Mientras bajaba rápidamente las escaleras, tomó el control de la situación con naturalidad. Jackson, a pesar de su estatus y riqueza, se dio cuenta de que dependía completamente de su instinto y coraje. Descubrieron que un intruso había intentado entrar en el ático, pero gracias a la atención de Sofía a los detalles, las cámaras, los detectores de movimiento y su rapidez de pensamiento, el peligro fue neutralizado antes de que se volviera real. Jackson, sin aliento, miró a Sofía con una mezcla de admiración y respeto. Me salvaste otra vez». Sofía esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. «No puedo dejarlo solo, señor. Está en peligro y no pienso esperar a que ocurra algo grave para actuar». Esa noche, Jackson comprendió una verdad que cambiaría su vida: Sofía no solo era esencial para su comodidad o su rutina diaria. Se había convertido en su protectora, su ángel guardián y la persona en quien ahora podía confiar plenamente. El vínculo entre ellos se fortalecía, una mezcla de gratitud, tensión y un respeto silencioso que prometía transformar su relación más allá de lo que habían imaginado. Tras el incidente del intruso, la vida de Jackson y Sofía adquirió un ritmo extraño, una mezcla de trabajo diario y vigilancia constante. Jackson ya no podía ignorar la importancia de Sofía en su vida. No solo era eficiente, se había vuelto indispensable, casi irreemplazable. Sin embargo, una tensión invisible comenzaba a crecer entre ellos. Jackson,
un hombre acostumbrado al control y la dominación, se sentía extrañamente vulnerable en presencia de Sofía. No le gustaba, pero no podía evitar sentirse fascinado por su fuerza silenciosa, su serenidad en las situaciones más peligrosas. Sofía, por su parte, también sentía esta conexión especial. Respetaba a Jackson, admiraba su inteligencia y carisma, pero también sabía que su seguridad y bienestar dependían de ella. Esta responsabilidad creaba una cercanía única, una comprensión silenciosa donde cada gesto, cada mirada, tenía un peso especial. Una tarde, mientras trabajaban hasta tarde en un expediente estratégico, Jackson rompió el silencio. Sofía. No sé cómo me las arreglé sin ti hasta ahora. Sofía levantó la vista, intrigada pero con un tono profesional. Estoy aquí para ayudarle, señor. Pero debo admitir que, estoy preocupada por usted. Esas palabras sencillas pero sinceras hicieron que el corazón de Jackson latiera con fuerza. Se dio cuenta de que nunca antes había sentido tanta conexión con nadie. Esta mezcla de dependencia, gratitud y fascinación comenzó a desdibujar sus certezas. Esta tensión tácita se hizo aún más palpable cuando tuvieron que asistir juntos a una reunión importante. Sofía anticipó todas sus necesidades, protegiendo a Jackson de miradas indiscretas y trampas profesionales. Jackson, por su parte, era consciente del impacto que ella tenía en él, y tuvo que luchar contra su propio deseo de acercarse demasiado rápido. Al final del día, al regresar al ático, un silencio denso, cargado de palabras no dichas, se instaló entre ellos. Ambos sabían que algo poderoso estaban haciendo, algo que trascendía el ámbito puramente profesional. Y en el fondo, Jackson comprendió que nunca podría volver atrás. La mujer que había contratado, por diversión, le había cambiado la vida, y esta tensión, este vínculo invisible, pronto lo impulsaría a confrontar sentimientos que nunca se había atrevido a experimentar. Unos días después, Jackson y Sofía se enfrentaron a un nuevo reto. Una importante reunión de negocios, donde la reputación de Jackson estaba en juego, dio un giro inesperado. Un competidor, conocido por sus tácticas agresivas y provocaciones, se había infiltrado en la sala con documentos comprometedores con la esperanza de desestabilizar a Jackson. Sofía, siempre atenta a los detalles, notó de inmediato las anomalías en la presentación y las miradas persistentes de algunos participantes. Sin decir palabra, alertó discretamente a Jackson y tomó el control de la situación. Interceptó los documentos, desvió las preguntas capciosas y logró proteger la reputación de Jackson sin que los demás participantes se dieran cuenta. Jackson, sentado a su lado, sintió una renovada admiración. Comprendió que Sofía no solo era capaz de protegerlo físicamente, como durante el incendio o el intruso, sino que también podía defenderlo en situaciones complejas donde su carrera, su fortuna y su imagen estaban en juego. Después de la reunión, Jackson la acompañó a su oficina, con el rostro marcado por la intensidad del evento. Sofía, estuviste increíble una vez más. Yo nunca habría podido manejar esto sin ti. Sofía sonrió, pero su expresión permaneció seria. Le dije que estaría aquí, señor. Esto no es solo mi trabajo, es mi responsabilidad. Jackson sintió que se le encogía el corazón. Esta noción de responsabilidad y devoción silenciosa lo conmovió profundamente. Cada acción de Sofía parecía medir su valentía y lealtad en una escala que él jamás había conocido. Esta dura experiencia dejó una huella imborrable. Jackson comprendió que su vínculo no podía reducirse a una simple relación de empleador y asistente. Sofía había demostrado, una vez más, que era capaz de protegerlo y apoyarlo en todos los aspectos de su vida. Y por primera vez, se preguntó, ¿esta mujer que había contratado, por placer, se estaba convirtiendo en algo más que eso? ¿Se estaba convirtiendo en la persona que él, sin saberlo, siempre había estado buscando? Unas semanas después de la reunión, Jackson percibió por primera vez una amenaza que trascendía el ámbito profesional. Un antiguo socio, celoso de su éxito y riqueza, había comenzado a acosarlo discretamente, mensajes anónimos, pequeñas intrusiones en sus sistemas, intentos de intimidación. Pero esta vez, la amenaza no solo afectaba a su negocio, sino también a su seguridad personal. Sofía, como siempre, percibió el peligro de inmediato.
Revisó las cámaras, analizó los accesos al ático e implementó medidas preventivas. Jackson, normalmente tan hábil para controlarlo todo, se dio cuenta de que tenía que confiar plenamente en ella. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, se oyó un ruido extraño cerca de su puerta. Antes de que pudiera reaccionar, apareció Sofía, tranquila y precisa. «Señor, quédese detrás de mí», dijo, tomando la iniciativa. El intruso, un hombre enmascarado, intentó entrar en la oficina, pero Sofía empleó astucia y estrategia para neutralizar la amenaza hasta que llegaron las autoridades. Jackson, sin aliento y aún en estado de shock, la miró con una mezcla de gratitud, respeto y asombro. «Sofía, nunca haces tu trabajo sin más. Tú, siempre me salvas la vida», murmuró, sin poder ocultar su emoción. Ella asintió, sin sonreír, pero con una intensidad en la mirada que le hizo comprender a Jackson que se tomaba su responsabilidad muy en serio. «No puedo dejarlo solo. Significa demasiado para mí, señor». Esa noche, un vínculo silencioso pero inquebrantable se formó entre ellos. Jackson comprendió que Sofía ya no era simplemente su asistente, ni siquiera su protectora, se había convertido en su compañera en el verdadero sentido de la palabra. Conocía sus fortalezas, sus debilidades y sus vulnerabilidades, y estaba dispuesta a todo para protegerlo. Para Jackson, no había vuelta atrás. La mujer que había contratado, por diversión, ahora era vital en su vida. Y comprendió, con una claridad inquietante, que su existencia nunca sería la misma sin ella. Unos días después del incidente del intruso, Jackson sintió que conocía a Sofía mejor que nadie. Pero estaba a punto de descubrir que incluso ella tenía secretos, y algunos de ellos podrían romper su vínculo. Mientras trabajaban hasta tarde en la oficina, Jackson notó una foto que se había caído de un archivo que Sofía había preparado. En la foto, una joven que se parecía mucho a Sofía estaba de pie junto a policías y guardias de seguridad durante una operación de rescate. Intrigado, le preguntó: «Sofía, ¿eres tú la de esta foto?». Sofía palideció un poco y respiró hondo. «Sí, eso fue hace unos años. Antes de venir aquí, trabajé en misiones de protección y seguridad para personas en peligro. Aprendí a anticipar riesgos, a actuar bajo presión, por eso pude protegerte desde el principio». Jackson sintió que su mundo se derrumbaba. Todo lo que creía saber sobre ella, una asistente sencilla, discreta y reservada, acababa de cambiar. Esta mujer a la que había contratado, por diversión, tenía un pasado valiente y peligroso, y todo su comportamiento de las últimas semanas por fin tenía sentido. «Tú, arriesgaste tu vida por mí antes de que siquiera entendiera lo que estaba pasando», murmuró Jackson, con una mezcla de admiración y respeto en su voz. Sofía asintió. «No puedo dejarlo solo, señor. Aunque aún no lo sepa, usted me importa». Jackson sintió que se le encogía el corazón. Cada acto, cada gesto, cada precaución que ella había tomado para salvarle la vida se hizo evidente de repente. No solo era valiente, era excepcional, y empezó a comprender que ya no podía imaginar su vida sin ella. Esta revelación lo cambió todo. Jackson comprendió que su vínculo ya no era simplemente profesional, ni siquiera se basaba únicamente en el peligro y la gratitud. Ahora existía una dimensión más profunda, hecha de confianza absoluta y emociones que nunca antes se había atrevido a explorar. Y Sofía, en su deliberado silencio, supo que acababa de dar un paso crucial. Ahora, Jackson la veía no solo como su protectora, sino también como alguien cuya presencia se había vuelto esencial para su vida y su equilibrio. Unas semanas después de que se revelara el pasado de Sofía, Jackson comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ella ya no era solo su asistente o su protectora, se había convertido en su ancla, la que daba sentido a su agitada y solitaria existencia. Una noche, mientras se quedaban hasta tarde en la oficina para finalizar un proyecto crucial, ocurrió un incidente inesperado. Una fuga de gas en el ático activó una alarma silenciosa. Jackson, ya exhausto, sintió una punzada de pánico. Pero Sofía, tranquila y decidida, recuperó el control de inmediato. «Señor, por aquí», gritó, guiándolo hacia la salida de emergencia. El tiempo parecía detenerse, cada segundo pesaba, pero Sofía se mantuvo concentrada.
Gracias a su compostura y experiencia, logró ponerlos a ambos a salvo antes de que la explosión fuera inevitable. Afuera, en el fresco aire nocturno, Jackson la miró fijamente. Sofía, no sé cómo agradecerte. Me salvaste la vida otra vez. Sonrió con dulzura, pero su mirada delataba la emoción que no quería expresar. No tiene que agradecerme, señor. Siempre estaré ahí para usted. En ese momento, Jackson se dio cuenta de que ya no podía ignorar sus sentimientos. Todo lo que había tomado como mera atracción o diversión se había transformado en algo mucho más profundo. La mujer que había contratado, por diversión, se había vuelto esencial, no solo para su seguridad, sino para su corazón y su alma. Dio un paso adelante lentamente, tomándole la mano. Sofía, yo, ya no quiero imaginar mi vida sin ti. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura en los ojos. Yo tampoco, señor. Esa noche, Jackson comprendió que la casualidad había traído a Sofía a su vida por una razón mucho más poderosa de la que jamás hubiera imaginado. No era solo su asistente ni su ángel guardián, se había convertido en la persona que completaba su mundo, aquella sin la cual nada volvería a ser igual. Y en el silencio de la noche, mientras las luces de la ciudad centelleaban a su alrededor, Jackson y Sofía descubrieron que este vínculo único, forjado por el peligro, la confianza y el coraje, ahora era indestructible.